final del vídeo. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Capítulo 3: Oscuridad. No, esto no es verdad. ¿Por qué tú? Decía Athena, llorando mientras miraba al castaño vistiendo una Safuri. Pero ¿qué es esto? Hades, decía Artemisa mientras Azazel, Circe, Sashukar y Segin, Michael, Aquino y los demás solo tenía miedo al sentir su poder. Ay bien Hades, dama, ¿para qué me necesitaba? Decía Issei mientras miraba a Athena, a la mujer que iba a ser su futura esposa después de Rias y Aquino. Bueno, aquí Zeus quiere saber por qué tu aura desapareció y en qué sitio te encontrabas, decía Hades. Si no pueden ver, ahora soy un espectro, lo que significa que estoy muerto, decía Issei. Que muerto, decía Yasaga triste mientras Odín no daba palabra a lo que escuchaba, al igual que Athena. Si así es, verán, hace tiempo empecé a enfermar y bueno, un demonio renegado del nivel de 1 de clase alta me tomó por sorpresa y acabó con qué demonios pretende al decir eso, decía Circe un poco aliviado, y bueno, esa es la razón por la que mi aura desapareció, pero después Hades-sama me dio una segunda oportunidad de vivir y me convertir en su juez, decía Issei mirando a los presentes con una mirada fría. Así que no quieres que sepan que te traicionaron, Issei, creo que disfrutarás tu venganza, decía Hades mientras Minos sonreía. Oportunidad de vivir, Issei, él te está usando, decía Athena furiosa. Vamos Athena, calma, decía Hades riendo. Calla Hades, devuélvemelo, decía Athena mientras sacaba su báculo. ¿Quieres desafiarme? Decía Hades sacando su espada, pero al instante Issei se pondría enfrente de ellos dos. Hades-sama, por favor perdónela, recuerde lo que le pedí, decía Issei. Está bien Issei, lo dejaré pasar, decía Hades mientras Minos se calmaba, al igual que Pandora. En verdad lo siento Athena-sama, pero por favor tenga más respeto, decía Issei sin mirarla a la cara. Bien, ahora cambiando de tema, ahora que el chico es sirviente de Hades, ¿quién será el pilar? Decía Odín. Bueno, creo que podrá ser Vali, no, decía Azazel confiado. Si es verdad, Vali es la única opción, decía Serafal. No habrá necesidad de hacer eso, decía Hades. ¿De qué hablas, Hades? Decía Zeus mientras calmaba a Athena. Si seguirá siendo el pilar, él puede ocuparse de eso, decía Hades. Que si ya no tiene al dragón, decía Aquino riendo. Cuida tu boca, mocosa, decía Hades mirándola fríamente mientras la intimidaba. Issei muestra celos, decía Hades. Así Hades-sama, decía Issei mientras el guantelete de Draiga parecía al igual que una cola salía de su armadura. Que una cola, decía Valisona, Aquino, Circe y los demás. Así es, chico, listo. A diferencia de que Issei es un dragón por completo y el juez y espectro más fuera de mis 108 estrellas malignas, se podría decir que está un nivel más arriba de mis dos sirvientes Ibnus y Thanatos, claro, por ahora, decía Hades sonriendo. Que al nivel del dios de la muerte y el dios del sueño, decía Circe. Bien Hades-sama, si no me necesita para algo más me retiro, decía Issei sin no antes mirar bien qué pasa. Vali, ¿tienes miedo? Decía Issei en la mente del albino. Disfrutaré cada segundo mientras te hago pedazos, así que entrena. Quiero divertirme y tal vez me divierta con tus perras mientras veo cómo mueres, decía Issei en la mente de Vali mientras miraba a Aquino y Kuroka. Bien, creo que todo está claro ahora, así que me retiro. Vamos Minos, Pandora, Issei, decía Hades. Espera Hades, regrésame a Issei, decía Athena llorando mientras Apolo la sujetaba. Lo siento Athena, pero esta fue decisión de Issei y él decidió servirme y dejar su corazón a un lado, decía Hades mientras salían de la academia mientras con Issei. Así que no vinieron entonces esas 2 horas que se debilitaban, eran de ellas, decía el castaño. Pasa algo, decía Pandora. No, Pandora-sama, permítame ayudarla a subir, decía Issei. Gracias, decía Pandora mientras en otra parte en el cielo Issei, decía una rubia mientras estaba con la ropa rasgada y encadenada a la pared. Pero ¿por qué acaso no somos ángeles, seres que protegemos a los demás? Pero ¿por qué? Porque hacen castaño mientras en el infierno mención Gremori. Y bien, ya les llevaron de comer, decía uno de los guardias de Circe.
Sí señor, decía el sirviente mientras en el sótano de la mansión, Drías hija despierta despierta, decía Menelana mientras Drías se encontraba tirada en el suelo encadenada, mientras su ropa estaba rota al igual que todo su cuerpo estaba lleno de cortes y golpes, mientras un gran charco de sangre la rodeaba, y Elise murmuraba la pelirroja con dificultad mientras despertaba. Drías hija, decía Menelana mientras Greyfia la levantaba. Medición Sisech, ¿qué demonios te pasó?, decía Lord Gremory llorando al ver a su hija y esposa, al igual que a Greyfia, golpeadas, pero aún más importante que intentara matar a su propia hermana. Bien Menelana sama, sujétela, decía Greyfia mientras comenzaba a curar a Drías. Madre, decía Drías mientras escupía sangre. No hables, decía Menelana mientras Lord Gremory trataba de quitarse las cadenas. ¿O no es una herida profunda?, decía Greyfia mientras trataba de parar el sangrado. No, maldición Sisech, eres un maldito, decía Greyfia recordando cómo golpeaba a Drías usando magia hasta casi matarla mientras ellas miraban al igual que eran golpeadas por los guardias. De regreso con Issei. Bien Drake, vamos, decía Issei mientras estiraba su brazo y una luz roja salía de él. Vaya, nunca creí que me dejaras salir, decía Drake mientras se daba la vuelta. Bueno, recuerdas que solo estás conmigo por tu decisión, ahora que soy un espectro no hay necesidad de que estés dentro de mí, sin embargo, tienes la apariencia de alguien joven, decía Issei. Pues ¿cuántos años crees tenía?, decía el pelirrojo. Sin embargo, si tienes razón, pero sabes que tu poder se reducirá casi a la mitad, decía Drake. Sí Drake, pero recuerda, tengo su sangre, decía Issei. Si es verdad, decía Drake. Bien, ¿y ahora qué hacemos?, decía Drake. Bueno, te he dicho que eso me preocupa, así que tú ve al infierno y investiga, yo iré al cielo, decía Issei. Que el cielo, idiota, eres un espectro, te sentirán mejor, ve tú al infierno, y yo al cielo, te avisaré si encuentra algo raro, decía Drake. Está bien, pero ¿cómo te comunicarás?, decía Issei. Bueno, es verdad que ya no estoy dentro de ti, pero deje un poco de mi poder en ti. No estás al nivel de los dioses gemelos, pero eres más fuerte de los 3 jueces, decía Drake. Ya veo, bien, cuando encuentres algo, me avisas, Drake, decía Issei mientras hacía un círculo mágico y desaparecía. Bien, es hora de ir al cielo, decía Drake. Sin embargo, no sé por qué, pero no confío en Hades, lo mejor sea vigilarlo, decía Drake mientras desaparecía. Mientras en el Olimpo, hermana, calma, decía Artemisa tratando de calmar a Atena. Sí, pero hermana, Issei es un espectro, decía la diosa llorando. Sí lo sé, hermana, pero lo traeremos de vuelta, recuerda que todo tiene solución, decía Artemisa. Si es verdad, Atena, así que levanta esa cara, decía Apolo acercándose a su hermana. Apolo Nisan, decía Atena mirando al pelirrojo. Vamos, Atena, quita esa cara triste, no va con tu belleza, hermana, decía Apolo. Y descuida, te prometo que lo traeré de vuelta, decía Apolo. Traer, no seas patético, Apolo, él es un sirviente de Hades, decía Ares mientras aparecía detrás de ellos. Ares, que vine a dar una vuelta, pero ya deja de llorar, Atena, te ves patética y te haces, llámame la diosa de la guerra y la sabiduría, das lastima, decía Ares con arrogancia. Hermano, calla de una vez, decía Artemisa. Vamos, es la verdad, enamorarse de un ser como él es patético. Ares te recomienda que te calles la boca o te haré desaparecer, decía Apolo haciendo una esfera de fuego tan caliente como el sol distorsionando el espacio. Va en serio, decía Ares un poco asustado mientras elevaba su poder. Ya basta, Apolo, Ares, decía Zeus. Padre, pero no, ya basta, Apolo, y tu Ares vuelve a Marte. No voy a tolerar tus insultos, ¿entiendes?, decía Zeus furioso mirando a su hijo. Bien, Artemisa lleva a Atena a su santuario en gracia, cuida de ella por un tiempo, decía Zeus.
así padre llevaré a algunos de mis ángeles, decía Artemisa. Bien, te acompaño, decía Apolo mirando a Atena mientras le sonreía y desaparecían del Olimpo. Ja, patético, decía Ares mientras regresaba a Marte. Ah, vaya, ¿quién diría que Apolo, tu hijo, superar en poder hermano, se volviera alguien amable, decía Poseidón. Si es verdad, decía Zeus, mientras el club de lo oculto. Ah, maldita sea, ¿cómo puede seguir vivo?, decía Mali, molestó al igual que Aquino y las demás. Sí, sin embargo no entiendo por qué no dijo nada, decía Sona acomodándose sus gafas. Si es verdad, decía Kuroka. Ah, Mali, ¿qué pasa?, decía Kuroka mirando al albino. Ah, nada, no es nada, decía Mali recordando lo que le dijo Issei mientras el inframundo. Pandora, no sabes dónde está Issei, decía Hades. Ah, no, Hades-sama, creí que aún no llega del mundo humano, decía Pandora. Ah, ya veo, bien, puedes retirarte, decía Hades mientras en Grecia. Ah, Athena-sama, Artemisa-sama, Apolo-sama, ya regreso, decía uno de sus santos. Sí, por favor, no quiero que nadie me moleste por ahora, entendido, Acuario, decía Atena. Hacia Athena-sama, como ordene, decía Acuario mientras se retiraba. Vaya, parece que tus santos se preocupan mucho por ti, hermana, decía Apolo mientras entraban a la cámara de Atena. Bien, yo regreso en unos minutos, decía Artemisa mientras iba a su santuario en la luna. Vaya, en verdad esto se complicó, pero ahora que estamos tú y yo solos, Atena, en verdad lo amas, decía Apolo. Así, Apolo, sé que he sido conocida por cerrar mi corazón hacia los hombres, pero cuando lo conocí a él todo cambió, algo dentro de mí despertó, decía Atena llorando. Sí lo sé, Atena, y estoy contento de que busques tu felicidad, decía Apolo abrazando a su hermana. Así que descuida, Atena, yo haré lo posible para que regrese. Voy a ir a ver a Hades, decía Apolo mientras dejaba de abrazar a su hermana. Ah, hermano, ¿acaso?, decía Atena. No, Atena, descuida, no puedo hacer algo como matarlo o el inframundo desaparecería, al igual que el sello que mantiene encerrado a Cronos, decía Apolo. Ah, entonces ¿a qué irás?, decía Atena. Bueno, quiero saber qué planes hacer Hades con Issei. Bueno, quiero hablar con Issei ya que no pude verlo en la reunión, decía Apolo mientras en el infierno. Bien, llegué, pero este olor a sangre, decía de lejos